Bueno, frente a la pregunta de si es que la libertad de expresión es un derecho absoluto, pues claro que no, prácticamente ningún derecho lo es un derecho que, como todos los derechos, tiene una serie de límites, sobre todo para armonizarse con los otros derechos de las demás personas. Pero yo también matizaría un poco esta afirmación que se ha hecho de que la mejor ley de prensa es la que no existe. La ley de comunicación en Ecuador tiene, por ejemplo, disposiciones muy interesantes que no están destinadas necesariamente a silenciar a los medios, sino más bien a limitar al poder frente a los medios. Disposiciones que por cierto no se aplicaron, pero por ejemplo tenía disposiciones bien interesantes para controlar la publicidad oficial y como el gobierno no podía utilizar la publicidad oficial para favorecer a un medio que era también favorable y para no favorecer al medio que era crítico. Y tenía que siempre hacerlo de manera igualitaria entre los medios y favorecer a los medios comunitarios. Entonces, en ese sentido, yo sí puedo pensar en leyes que sean muy interesantes y que finalmente fortalezcan la libertad de prensa. Creo que también tenemos que preguntarnos cuál es el rol del Poder Judicial frente a estas tensiones que siempre van a existir entre la libertad de expresión y otros derechos que puedan entrar en conflicto. Y en esos casos de tensiones creo que en general la balanza debería inclinarse hacia la libertad de expresión porque es consustancial a la democracia. Y voy a poner un ejemplo de una sentencia que en Ecuador fue celebrada muchísimo y yo la critico. Tenía que ver con expresiones discriminatorias por parte de un pastor que se candidatizó para presidente, era parte de la campaña electoral, esta persona era un pastor y como parte de sus discursos electorales tenía un discurso muy crítico y discriminador respecto de las personas con base en su orientación sexual y era muy abierto respecto de esto. No creo que haya llegado a caracterizar un discurso de odio, pero por cierto sí eran opiniones absolutamente discriminatorias y fue sancionado por la justicia electoral y fue obligado a digamos, censurarse y en el futuro nunca más realizar ese tipo de expresiones. Y la sentencia fue muy celebrada y yo diría que no, yo diría que como ciudadanos esas expresiones necesitamos conocerlas. Yo quiero saber cómo votar y para saber cómo votar quiero saber lo que piensa el candidato, aunque esas expresiones me choquen y las encuentre absolutamente impresentables en cualquier persona, más aún en un candidato, yo quiero conocerlas. Entonces es más importante conocer esas expresiones aunque nos duelan y aunque nos choquen antes que silenciarlas. Más expresión, más libertad, más democracia, hacia allá debería inclinarse el rol de los jueces.